Vean, por favor, si pueden descargar el PPT, Sí, chiquillos. profe. ¿Sí? ¿Lo pudieron descargar? ¿Cata? Sí, yo pude. Sí, profe. Ya, las que pudieron, tienen un grupo de WhatsApp ustedes, ¿cierto? ¿Lo pueden compartir a través del grupo de WhatsApp, por favor? Ya, niñas. Les voy a compartir ahora lo que vamos a hacer. Vamos a revisar un video y con este video ustedes van a contestar 3 preguntas que están alojadas en el aula virtual. La Josefa dice que ella no está en el grupo de WhatsApp. ¿Quién es administrador del grupo? Que mande el número y el que cualquiera que sea que le agregue. Yo, profe. Ya, porfa. Envíe su grupo por el WhatsApp para que le agreguen de inmediato, ¿ya? Por favor. Ya, chicas, les cuento. Vamos entonces a ver un video que se trata de comunicación y lenguaje. También aparecen cuáles son los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. En el PPT también están estos elementos. Después yo las voy a enviar, después de ver el video, a la sección de grupos pequeños, donde ustedes van a tener que contestar 3 preguntas, ¿ya? Y ustedes deciden si un integrante del grupo, pasado 30 minutos de contestar las preguntas, presenta o presentan todo el grupo. Ya pueden hacer la respuesta de las preguntas y lo pueden responder de manera escrita y después lo presentan o de manera oral. Ustedes deciden cómo lo presentan, ¿ya? Pero la idea es que respondan estas 3 preguntas, ¿ya? Así que vamos a ver ahora el video de qué es el lenguaje oral y después nos vamos a las salas de grupos pequeños para que podamos... denme un momentito. Para que puedan responder sus preguntas. Ya. Me dicen si se escucha, por favor, ¿ya? El lenguaje oral es una forma de comunicación que utiliza sonidos pronunciados por... ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya. Tienen que ir tomando apuntes, chiquillas, para que puedan responder las preguntas. El lenguaje oral es una forma de comunicación que utiliza sonidos pronunciados por la voz humana para transmitir un mensaje. Estos sonidos siguen una estructura gramatical que le dan sentido a lo que se está expresando. De esta manera, los sonidos se convierten en palabras y oraciones. Dicha estructura gramatical tiene sus variaciones y particularidades dependiendo del idioma que se use. Por ejemplo, las reglas gramaticales de la lengua alemana no son las mismas que las del español. Sin embargo, ambos idiomas tienen el objetivo de permitir que las personas se comuniquen entre ellas. En este video te explicaremos las características, funciones y ejemplos del lenguaje oral, pero también puedes visitar el enlace de la descripción para más información. La comunicación por lenguaje oral es propia del ser humano. De hecho, es un aspecto que nos caracteriza como especie. Si bien es cierto que los animales se comunican entre sí a través de sonidos, como los delfines o las aves, su forma de comunicación no cuenta con la complejidad que tiene la nuestra. Asimismo, el lenguaje oral nos ha permitido construir la vida como la conocemos. Gracias a este lenguaje, las personas pudieron comunicarse para construir las primeras civilizaciones y desarrollar los sistemas que actualmente organizan a la sociedad. Además, esta comunicación nos permite expresar nuestros sentimientos, ideas y pensamientos. Características del lenguaje oral. Es una comunicación efímera. Se dice que el lenguaje oral es efímero porque una vez que las palabras son pronunciadas, el lenguaje no se mantiene en el tiempo. Es decir, tras cumplir su función comunicativa, los sonidos se desvanecen. Esto no sucede con el lenguaje escrito, cuya finalidad es registrar una comunicación para que ésta sea duradera. Se puede tener en cuenta el siguiente ejemplo. Pedro desea comprar algunos alimentos en el supermercado. Para esto, le avisa a su hermano y le dice: Juan, iré al supermercado. Luego de comunicar este rápido mensaje, desaparecen las palabras, es decir, no duran en el tiempo. En cambio, si Pedro le escribe a su hermano en un papel: Juan, fui al supermercado, vuelvo enseguida,
Este acto de comunicación sí perdura en el tiempo, por lo menos hasta que se deseche el papel, ya que quedó registrado de forma escrita. Es un lenguaje rápido y directo. Como el fin del lenguaje oral es comunicar, por lo general se trata de una comunicación rápida y directa. Quien emite los sonidos desea que la información sea recibida de la forma más efectiva y sencilla posible. Por esta razón, algunos autores aseguran que el lenguaje oral es económico. Busca decir la mayor cantidad de palabras en el menor tiempo posible y sin mucho esfuerzo. Se puede notar esto, por ejemplo, cuando una persona no pronuncia algunas consonantes cuando habla. Así se observa en esta frase: no he almorzado, tengo hambre. Necesita de un emisor, un receptor y un mensaje. Toda comunicación requiere de la figura de un emisor y un receptor, junto con la información o mensaje que se desea transmitir. Si falta alguno de estos roles, entonces no se puede dar el acto comunicativo. Vale recordar que 1. El emisor es la persona que transmite el mensaje, es decir, quien pronuncia los sonidos dentro del lenguaje oral. 2. El receptor es quien recibe dicho mensaje. Su deber es interpretar la información que le envía el emisor. Ambas figuras pueden intercambiar sus roles, es decir, el emisor puede convertirse en receptor y viceversa. Este cambio permite que exista una conversación. 3. El mensaje es simplemente lo que se desea comunicar. En el lenguaje oral, este mensaje se manifiesta a través de sonidos que forman palabras y oraciones. Además, puede estar acompañado de gestos que ayudan a comprender la información. Funciones. La función del lenguaje oral es comunicar, es decir, permitirles a las personas transmitir sus ideas, emociones y sensaciones. Sin embargo, de acuerdo al tipo de información se pueden enumerar distintas funciones. Función emotiva. El lenguaje oral cumple una función emotiva cuando el emisor desea transmitir sus sentimientos, es decir, cómo se siente frente a una determinada situación. A continuación se muestran algunos ejemplos. Me siento un poco triste por la partida de Juan. Tengo mucha sed. Me siento deshidratado. Te quiero mucho, abuelita. Función representativa. Se dice que el lenguaje oral es representativo cuando desea describir o informar sobre un evento o algún objeto en particular. Por lo general, suele ser objetivo y a veces formal. Se usa con frecuencia en las relaciones laborales, pero esto no es estrictamente necesario. También lo pueden usar familiares y amigos al momento de comunicarse. Se puede apreciar la función representativa en los siguientes ejemplos. Para preparar esta receta, primero debes batir los huevos y luego le echas el azúcar. Ten cuidado con las cantidades. A Luisa le está yendo muy bien en su trabajo. Es posible que consiga un ascenso pronto. Se estima que las ventas se incrementarán un 20% este año. Función apelativa. El lenguaje oral cumple una función apelativa cuando su intención es llamar la atención del receptor. Generalmente, lo usamos cuando queremos llamar a una persona. Por ejemplo, Paula, ven acá. Oye, Andrés, ¿me puedes decir la hora? Carlos, ayúdame a recoger los platos. Ejemplos de lenguaje oral. A continuación se presentan otros ejemplos de lenguaje oral. Se debe tener en cuenta que es necesario imaginarse que estos ejemplos son hablados en una situación real, pues de lo contrario se convierten en ejemplos de lenguaje escrito. Ejemplos de lenguaje oral con función emotiva. Pedro le dice a Andrés: últimamente me siento muy cansado. Creo que necesito tomar unas vacaciones. Andrés le responde: yo me siento igual que tú. Emiliano le dice a Néstor: eres una persona muy importante en mi vida. Me has ayudado mucho. Ejemplos de lenguaje oral con función representativa. Gabriela le quiere enseñar a Carlos cómo preparar una torta.
Para esto le dice: mira, lo primero que tienes que hacer es batir el huevo con el azúcar. Espera a que se mezcle muy bien. Después le echas la mantequilla y lo integras. Jaime tiene que describirle a su jefe un nuevo producto que sacarán al mercado. Por eso le dice: esta crema dental se diferenciará de las otras porque tendrá un llamativo color turquesa. Además, tendrá un olor más fuerte que las cremas dentales convencionales. Ejemplos de lenguaje oral con función apelativa. María ve a Carlos desde la distancia y decide llamarlo. ¡Hey, Carlos! ¡Ven acá! La mamá de Pedro necesita un favor. Por eso le dice: Pedro, acércate un momento. Necesito que me ayudes con algo. Ana camina por la calle y necesita hallar una dirección. Para ello, decide consultarle a un señor. Disculpe, ¿me puede decir dónde puedo encontrar el banco? Otros ejemplos. Las llamadas telefónicas en las que hay una conversación entre emisor y receptor. La lectura de los votos de un matrimonio en la cual la pareja hace los votos delante de un juez. Una discusión política en la que los interlocutores dan sus opiniones. La presentación de un proyecto, ya sea de negocios, inmobiliario u otros. Las conferencias que normalmente son protagonizadas por oradores profesionales. Un discurso político en una campaña, en el cual el emisor enumera lo que hará si votan por él. Un sermón en un templo, en el que hay un emisor y muchos receptores. La exposición de una tesis por parte de un estudiante. La presentación de las noticias en la que intervienen locutores profesionales. La narración de un cuento de un padre a un hijo. Una conversación informal entre dos personas que se cruzan por determinados motivos. El lenguaje oral es una forma... Ya, chicas, todas vieron el video. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a responder 3 preguntas, ¿ya? Las preguntas están alojadas, chiquillas, en el aula virtual, pero si quieren se las digo para que las puedan copiar. ¿Se las digo o las sacan del aula? ¿Me escuchan? Sí, profe, si las podría decir, por favor, porque el aula no me carga. Ya, dice, la primera pregunta: ¿qué diferencia existe entre comunicación y lenguaje? La segunda: ¿qué elementos son clave en el proceso de la comunicación? Y la tercera, chiquillas, tienen que desarrollar un ejemplo de una de las funciones del lenguaje, solo una. Ustedes seleccionan la función y en base a eso hacen un ejemplo, ¿ya? Ahora, chiquillas, son las 8:20, van a tener 35 minutos para realizar este trabajo. Eso es hasta las 8:55. Yo las traigo de vuelta y presenta cada grupo, ¿ya? Voy a organizar, y al otro, tienen en el PPT que les compartí, está la misma información que aparecía en el video, por si se les pasó algún dato para que lo puedan utilizar. Cata. Profe, esto solo se presenta, después igual se sube al aula. Se sube después al aula también, Catalina, gracias. Ya. Todos tienen que subir el trabajo en la evaluación formativa de la clase 2, ¿ya? Cada uno de los integrantes del grupo lo sube. Anaís. Profe, esto se hace como en un Word, algo así. Es como una presentación, ¿o no? Es una Nosotros presentación, justamente. Después, cuando yo las traiga de vuelta a las 8:55, ustedes tienen que presentar. ¿Presenta el grupo o presenta una que ustedes designen? ¿Ya? Ya, pero todos los integrantes del grupo lo suben al aula virtual. ¿Ya? ya, pero ¿se puede hacer en Word o uno Como lo ve? ustedes, exacto, como ustedes consideren que va a ser suficiente para explicar. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. De nada. La Connie levantó la mano. Profe, ¿hasta qué hora hay para subir el trabajo Hasta que terminemos la clase. individual? Hasta que terminemos la ya. clase, ¿ya? O dejemos hasta mediodía hoy, pues, mejor, para que puedan revisarlo y corregir. ¿Les parece? Ya, sí, por favor, muchas gracias. No hay problema. Ya, chicas, entonces,
para trabajar necesitan haber visto el video, que ya lo vimos, y el PPT que les compartí por el chat. Voy a hacer 10 salitas de grupo y cada una se va a su sala. Las voy a traer de vuelta entonces a las 8:55 para que puedan trabajar. ¿Ya está listo, niñas, para que puedan entrar a las salas? Profe, ¿pero usted va a hacer los grupos aleatorios o No, nosotros tenemos ustedes, que...? en los grupos que ustedes trabajan siempre. ¿Ya? Chiquillas, pero Ah, un ya. poquito, chiquillas, que se metan a cualquier sala, yo después les pongo los números a los grupos. Sí, ahí no hay dificultad, sino los números no es lo que complica, es que se organicen y que puedan entrar a las salas nomás, ¿ya? Ustedes saben con quién trabajan. ¿Hay alguien que no tenga grupo? ¿O todas están con grupo? Profe, tengo una duda yo. Dígame. Las PPT de la primera clase y de la segunda no están en el aula. La compartí ahora la de la segunda, Anaís, y la de la primera Ah, no era la presentación de la asignatura. No Ah, es, ya, ¿ya? ya. Ya, chicas, vayan ingresando a las salas, por favor, para que alcancen a hacer el trabajo, por favor. Profe, una compañera dijo que no tenía grupo. ¿Quién no La tiene grupo? Josefa. Dice que la José. Josefa. Ya, ¿a qué grupo la pueden recibir a la José? La Claudia Granifo tampoco. Entonces la Sofi, la Josefa y la Claudia pueden ir a una sala las dos. Hacer este Yo trabajo. ya tengo juntas. grupo, profe. ¿Quién? El que le estaba comentando. Ah, ok, ya. A ver, ¿qué más? Yo no tengo grupo. La Josefa, ¿a qué grupo quién la puede recibir a la Josefa, chicas? Rayen, ¿hay algún grupo que tenga poco integrante donde la puedan recibir? Josefa, encienda un poquito su micrófono, por favor. Sí, dígame. Porque usted es nueva en la sección. Sí, Ya, a ver. esta es mi primera clase con usted. Ya. José, entre a la sala 9, y trabaje con Ya. esta Ignacia Raño y después le ubicamos otro grupo para que hagan este trabajo juntos. ¿Ya? Ya, Por a las favor. 9. Sí, a las 9. Ya. Profe, disculpe, lo que pasa es que no me aparecen las salas como para meterme alguna. ¿Con quién trabaja usted? Con Camila Valdivia y Amanda Acevedo. Creo que está en la 1, la Camila. A ver, déjeme ver. Sí, está en la 1. La mando, usted está en la azulita, ¿cierto? Sí, La mando a la sala 1 entonces. Ahí está. gracias, profe. De nada. Claudia, ¿usted a qué sala va? No sé, pero que no tengo grupo. Ah, por eso le dije recién y me contestó alguien que no Pero tenía. mi compañera, la Macarena, y me dijo que entrara a las 9, profe. Ya. ¿La mando a la sala 9 entonces? Sí, profesora. Ya. Deme un segundito. Ahí está. Y me queda la Catalina Rojas. ¿A qué sala va, Cata? Yo estaba trabajando en un grupo de la Paulette, pero ese es en braille, pero no sé en este. La Paulette, a ver, déjeme ver en qué sala está. ¿No está en Paulette Hernández, será? Déjeme buscar. O con la Natacha, no sé si está la Natacha. Déjeme ver. Estoy buscando. No ha entrado la Natacha. Y Paulette, tengo a la Paulette Hernández. ¿Será en esa sala? No sé, a la que tenga menos grupo. Ya, la voy a mandar, entonces espérenme un poquito. La voy a mandar a... Espérenme, estoy viendo. En la sala
10 hay pocas niñas. ¿Las mando para allá? Bueno, Segundito. Ya. Ahí tiene que ingresar usted. ¿Ya? ya. Gracias, profe. De nada. Anaís, dígame. Profe, es que sabe que quería No. pedirle si podía Activar el habilitar para compartir. compartir Ya. pantalla. Disculpe. Ya, Por ahí está listo. favor. Ahí está No listo. se preocupe. Ya. Gracias. Niñas, me llamaron. Profe, ¿podría habilitar el compartir pantalla? Recién lo habilité. Salió una Ah, ya. compañera a decir, se me había olvidado, disculpen. ¿Ya? Ya, Ahí está gracias. listo. Acá me parece que iba a presentar, profe. Mamá. ¿Solo una de ustedes va a presentar? Sí, solo Ya. una. Ok, recuerden decir sus nombres, ¿ya?
Ya, lo voy a hacer yo. Bueno, nuestro grupo está conformado por Fabiola González, Camila Robles, Pole Hernández y yo quien le habla, Lorena Pérez. Ya. Bueno, ¿qué diferencia existe entre comunicación y lenguaje? Básicamente, el hecho que la comunicación es el proceso mediante el cual se intercambia información y el lenguaje es el sistema de signos que se emplea en el actos comunicativos. ¿Puedes pasar a la otra PowerPoint, compañera? Gracias. ¿Qué elementos son claves para el proceso de la comunicación? Se necesita de un emisor y un receptor para que así puedan intercambiar información por el mismo lenguaje a través de los gestos para que así puedan expresar lo que quieren transmitir. Es lo que nosotros escribimos con nuestras propias palabras, profe. La próxima pregunta, por favor, gracias. El ejemplo de función de lenguaje, función apelativa, como Martín, hijo, ven que ahora entras a clase. ¿Quién es el Martín? Esos son los ejemplos. Claro. Es un ejemplo real, ¿no? Sí. Chicas, y si, a ver, ustedes la pregunta 2, sí, la pregunta 2, no. Sí, la 2 la contestaron con sus propias palabras. Pero ¿cómo se llaman estos elementos de la comunicación? Tenemos el emisor, el receptor, ¿cuáles otros podríamos mencionar? El código, el mensaje y el canal. Exacto, súper buena respuesta, chicas. Muy buen trabajo, las felicito. ¿Por qué tenemos que considerar todos estos aspectos, niña, para que haya comunicación? ¿O todos estos elementos? ¿Qué pasa si uno de ellos falta? No se concluye la comunicación como tal. Exacto. Muy buena respuesta, Lore. Muchas gracias. Buen trabajo, chicas. Seguimos gracias, con otro profe. grupo. Gracias, Lore. Otro grupo, por favor, que presente. ¿Quién quiere Nosotras, seguir? profe. Ya, Nay. Nosotras. Vayan. Apago el micrófono y siguen ustedes, por favor. María Fernanda, comparte pantalla, por favor. Sí, al tiro, al tiro, al tiro. Ya. Que se me perdió el trabajo. Se ve, ¿no? No, aún no. Ya. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañera. Nosotros les vamos a presentar sobre nuestras preguntas. Número 1, ¿qué diferencia existe entre comunicación y de lenguaje? Nosotros acá pusimos que todas Disculpe, las comunicaciones... Anaí, disculpe, perdón. La integrante de su grupo, por favor. Disculpe. La integrante de nuestro grupo son Tamara Martínez, Valesca Gutiérrez, Sofía Encina, María Fernanda Leiva y Anaí Fuentes. Gracias, Anaí. Disculpe, profe, se me había ido. Disculpe por haberla interrumpido. No se preocupe. Ya, pregunta número 1, ¿qué diferencia existe entre comunicación y lenguaje? Nosotros acá pusimos que toda la comunicación requiere de un emisor, un receptor y un mensaje, mientras tanto que el de lenguaje oral es un tipo de comunicación que se establece entre dos o más personas, que intercambian ideas, pensamientos y emociones a través del lenguaje hablado. Pero esta no perdura el tiempo. Pero en esta no perdura en el tiempo, mientras que la comunicación escrita puede perdurar con el tiempo. La pregunta 2, ¿qué elementos son clave en el proceso de la comunicación?
nosotras pusimos que los elementos claves del proceso de la comunicación son: emisor es aquel que transmite la información, el receptor es aquel que individual o colectivamente recibe la información, el mensaje de la propia información que el emisor transmite. El punto 3, desarrolla un ejemplo de función de lenguaje, selección una función. Nosotros elegimos la función emotiva. Por ejemplo, pusimos: qué rico quedó la comida. Hola, hola, qué gusto volver a verte. Esa fue nuestra presentación. Muchas Anaís, gracias. Gracias a usted. ¿Por qué es función emotiva lo que ustedes pusieron en este ejemplo? ¿Por qué se relaciona con la función emotiva? Porque la función emotiva es cuando el emisor desea transmitir alguna emoción. Ya, y aquí qué emoción se siente o la emoción, ¿cierto? ¿Por qué emoción estamos transmitiendo en estos ejemplos que ustedes... Por ejemplo, la emoción que él transmite es que él encuentra, por ejemplo, que está rica la comida. Entonces, ¿como agrado? Claro, como que se alegró, o sea, no como que se alegró, sino como que le agradó la comida, como que sintió que estaba rica. Ya. Y en la otra es porque como que emocionó se alegró ver a por la volver, persona. porque se emocionó al ver a la otra persona, quizás no la veía hace mucho tiempo. Súper buena respuesta, Anaí. Muchas gracias, chicas, por el trabajo. Buen trabajo. Felicitaciones. Ya, profe. Muchas gracias. Profe, una duda. Seguimos. Dígame. ¿Se sube? O... Cada una lo tiene que subir. Donde dice el foro de la clase 2, ahí tienen que subirlo, pero cada una, ¿ya? En esta ocasión lo suben todas. Rocío Santibáñez, ahora sigue su grupo. Sí, profe, ahora vamos nosotras. Ya, súper. Hola compañeros, muy buenos días. Vamos a hablar sobre lenguaje, comunicación y funciones del lenguaje. ¿Qué diferencia existe entre Disculpe. Dígame las integrantes del grupo, por favor. Ya. Son Valentina Morgado, Nayeli Hernández, Catherine Leiva, Sofía Herrera y Rocío Santibáñez. Gracias. ¿Listo, perfecto? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y comunicación? La diferencia es que la comunicación se aplica para dar información, para intercambiar información en una conversación o en algún diálogo formal o informal. En este se intercambian versos entre el emisor y el receptor para dar a conocer sentimientos, pensamientos o inquietudes. Y la diferencia de esto con el lenguaje es que el lenguaje se basa en la forma en que se entrega este mensaje y se basa más en las puntuaciones, guiones o signos por el cual se expresan. La número 2. ¿Qué elementos son clave en el proceso de la comunicación? Tenemos el emisor, que se trata de quien envía el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje que da el emisor. El código, que es un conjunto de reglas y signos de los que el emisor se vale para producir su mensaje. El canal, que es el medio físico por donde se transmite el mensaje. El mensaje es lo que se comunica. Tenemos la situación, que es el contexto en el que el emisor transmite su mensaje. Ya, y en la respuesta 3, nosotros teníamos que desarrollar un ejemplo de función del lenguaje y seleccionar una función. Y seleccionamos la función emotiva, expresiva o sintomática.
que está enfocada en transmitir los sentimientos y emociones o estados de ánimo o deseos del interlocutor. Y el ejemplo que elegimos fue: estoy muy feliz por el comienzo del semestre, o tengo sueño, o quiero mi desayuno. Sus ejemplos de función, niñas, son reales, ¿cierto? Es lo que están sintiendo en este momento. Sí, profe. ¿Por qué creen ustedes, niñas, que todas, hasta el momento todas han seleccionado la función emotiva? ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué seleccionan la función emotiva? Vale, ¿por qué ustedes escogieron esta? Porque creímos que era como lo que más nos representaba a nosotras como grupo. Y parece que nos representa a todas en realidad como selección, ¿cierto? Buen trabajo, chicas. Gracias, profe. Muchas gracias. Seguimos con el grupo de Princess. Ya, los integrantes son Javier Oyarzo, Francisca Pérez, Tiara Enríquez y yo, Princess Latrilla. Ya, ¿qué diferencias existen entre comunicación y lenguaje? El lenguaje es un conjunto de palabras, tanto orales como escritas, que nos permiten comunicarnos. La comunicación, por otro lado, es el traspaso de información de un emisor a un receptor, el cual puede dar un sentido inverso, es decir, el emisor se vuelve receptor y así consecutivamente. ¿Qué elementos son claves en el proceso de la comunicación? Los elementos que son clave es el emisor, que es la persona que emite o produce un mensaje en la comunicación. El lenguaje es la capacidad de las personas para comunicarse mediante signos, oral o escrito. El receptor es quien recibe el mensaje. El fonema son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico. El canal es por donde se transmite el mensaje. El mensaje es la información que el emisor le envía al receptor, y el código, que es el sistema que se usa para transmitir el mensaje. Después dice, desarrolla un ejemplo de función del lenguaje. Nosotras elegimos la función emotiva y pusimos, me siento nervioso por la prueba de hoy. ¿Es verdad eso? Sí. Suba un poquito, por favor, Prince. A ver, la pregunta número 1. El emisor se vuelve receptor y así consecutivamente. Dice, el lenguaje es un conjunto de palabras, tanto orales como escritas, que nos permiten comunicarnos. ¿Qué relación entonces habría entre la comunicación y el lenguaje? ¿Qué relación existe entre la comunicación y el lenguaje? ¿Podrá haber comunicación si no hay lenguaje? No. ¿Por qué porque, no? o sea, van de la mano, porque gracias al lenguaje nos podemos comunicar. Súper buena respuesta. Muchas gracias, Princess. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Ya, seguimos ahora con el grupo de la Maite, que pidió seguir. Preséntenos más, niñas. Al tiro, profe. Ya pasé la lista, Nayeli. Mientras ustedes estaban en la sala, la fui registrando. Estoy esperando a que la Rayen comparta pantalla. Ya. Ahí está. Ya, ¿le digo la integrante al tiro? Sí, por favor. Maite Vargas, Constanza Mella, Constanza Aliaga, Alexandra Arriagada y Rayen Espinosa.
Gracias. Ya. ¿Qué diferencia existe entre comunicación y lenguaje? Nosotras pusimos que la diferencia entre la comunicación y el lenguaje está en que la comunicación se utiliza como proceso de interacción que se forma entre dos personas donde se logra compartir información, mientras que por otro lado, el lenguaje es el sistema de diversos signos con los cuales nos podemos comunicar. Estos se pueden dividir en verbal, oral o escritura. También tenemos la segunda pregunta que son, ¿qué elementos son claves para el proceso de la comunicación? Los elementos claves son los siguientes. Es obtener un emisor y receptor que se logre intercambiar un mensaje e información, poder entender el lenguaje con el cual se comunica la otra persona y obtener gestos para expresar lo que queremos. Y la tercera actividad era desarrollar un ejemplo de la función del lenguaje y nosotros escogimos función expresiva, que sería como, qué día tan lindo, lo aprovecharé al máximo, ya que con esta función expresiva nosotros expresamos nuestra opinión o nuestro gusto hacia el día o hacia lo que, como expresamos nuestra opinión hacia... podemos expresarlos con gestos, con signos de exclamación, así sea a las demás personas o para nosotros mismos. Rayén, ¿y por qué en este caso sería su opinión? Es como mi opinión ante el día. Por ejemplo, si yo veo, para mí puede estar nublado y puede ser el día más lindo, como para la otra persona puede ser el día más feo, o puede haber sol y a mí no me gustan los días con sol, y a la otra sí. Súper buena respuesta, por lo tanto, esta función es subjetiva, ¿cierto? Gracias, niñas, muy buen trabajo, felicitaciones. Seguimos ahora, el grupo de la Constanza Liberona pidió seguir. Sí, profe. Ya, presenten, niñas, nos queda poquito tiempo, pero ahora vamos a... Ya. Buenos días, compañeras. Nuestras integrantes son Camila Flores, Ivonne Aguayo, Caroline Salinas y quien les habla, Constanza Liberón. Ahí se me apagó el micrófono. Ya. ¿Qué diferencia existe entre la comunicación y el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que utilizamos los seres humanos para comunicarnos. Esta puede ser verbal o no verbal. Y la comunicación es la información o mensaje que se entrega utilizando el lenguaje. ¿Qué elementos son claves en el proceso de la comunicación? Es el emisor, el que emite el mensaje en primer lugar, el receptor es el que recibe el mensaje y puede ser alternado en su lugar con el emisor. El canal es la vía o el medio por el cual se transmite el mensaje. El lenguaje es que lo que utilizamos y este puede ser en varios aspectos. El fonema es la articulación vocal de los sonidos y las palabras. El cómo suena o el cómo podemos escuchar. Sonido de los pájaros, por ejemplo, o algo así. El mensaje es información que se puede entregar y el código y sistema de señales de signos de transmitir mensaje, ejemplo, lengua de señas, el código Morse, lenguaje y entre otros. La función poética elegimos nosotros, se centra en la forma en cómo se entrega el mensaje. Tiene que estar como adornado en fin de que conquista al público o a quien está para motivar, o receptor, y ocupar la literatura como ejemplo, poemas, odas o coplas. Nuestro ejemplo fue
dicen que el insomnio es por falta de sueño. El mío es por falta de ti. Es que tú eres mi sueño y me faltas aquí. ¿Para quién es eso, Constanza? Para cualquier persona que usted quiera. Información Para alguien que esté confidencial. enamorado. Chicas, muy buen trabajo, felicitaciones. Ya, niñas, a ver, ¿por qué escogieron la función poética ustedes? Porque casi todas pensamos que iban a escoger la emotiva y fue como una que no se suele usar mucho, era el poema. Ah, ya, súper. ¿Y qué diferencia hay entre la función emotiva y la función poética? Si ambas no estarían como, si lo vemos por el fondo de una poesía o de un poema, de una oda, de una copla, es entregar emociones. ¿En qué estará la diferencia si las dos entregan emociones o nos dan a conocer emociones? Yo pienso que es porque igual el poema es para alguien que, en el caso de que yo haga un poema personal para una dedicatoria, como, no sé, mi mamá, ¿Y es cómo para está, ella. ¿y cómo está Pero escrito, Connie, este poema? ¿Cómo se escriben los poemas? El lenguaje que se utiliza, ¿cómo es? ¿Cómo que no entendí? ¿Cómo es el lenguaje que utilizamos para escribir un poema? ¿Es el mismo tipo de lenguaje, por ejemplo, que utilizamos para la función emotiva? Es que depende de cómo yo lo quiera dar, porque yo se lo puedo escribir, se lo puedo recitar aprendiéndomelo de memoria o inventarlo en el mismo momento. ¿Ya? Pero yo, mi emoción al dar algo emotivo como una prueba, puedo mandar señales corporales, por ejemplo, al dar una prueba, no sé, de manejo, puedo estar nerviosa y la persona que esté a mi lado lo va a percibir porque va a ver mis gestos, si estoy nerviosa tiritaré, o mi voz como que esté como más quebrante por los mismos nervios. Exacto. Muy buena respuesta, Connie. Muchas gracias. Buen trabajo, chicas. Chicas, ya nos pasamos del tiempo. ¿Tienen clase ustedes ahora a continuación? Tenemos como a las 11, me parece. Terminamos, porque nos quedan solamente 2 grupos, parece. ¿Terminamos con las compañeras que faltan? No nos vamos a demorar más de 5 minutos, yo creo, en los 2 grupos que faltan. Sí, profe, que terminen, pues sí. Ya, Ella no súper. escucha, son 2 nomás. No Sí, sé qué opinan mis otros compañeros. Ay, ya, gracias, niñas. Dale nomás, profe. Gracias. Seguimos con la Ignacia Reña, entonces. Por favor. Ahí está listo, niña, para que compartan. Hola, buenos días. Buenos días, José. Espere. Que me tocaba presentar, pero no me sé todos los nombres de mis compañeras. Ya, que los digan, ¿y no lo tienen escrito en el documento, José? No, mi compañera Macarena lo va a decir. Ya, Profesora, es Ignacia Raño, Ujú. Claudia Granizo, ¿Ya? Josefa Salinas y Macarena Tobar. Muchas gracias. Ya, digan nomás, niñas. Ya. ¿Qué diferencia existe entre comunicación y lenguaje? La principal diferencia que existe entre ambos términos es el hecho de la comunicación. Es el proceso mediante el cual se intercambia. La comunicación es también transmitir un mensaje o recibir mensajes, ya sean opciones, algunas noticias o algún tipo de información. El lenguaje es el sistema de signos que se emplea en los actos comunicativos. El lenguaje es más transmitir un sonido, palabras para expresar
o comunicar un pensamiento, tanto oral o como escrito. ¿Qué elementos son clave en el proceso de la comunicación? Los elementos clave de la comunicación son el emisor, ya que es el quien da el mensaje o puede enseñar el lenguaje. También está el receptor, es quien recibe el mensaje del emisor, al igual que entre ellos se pueden intercambiar los roles. El código, conjunto de reglas y signos que el emisor transmite un mensaje, sea oral o como escrito, como también no lingüístico. En esto se pueden ver las señales de tránsito. El mensaje es formulando y enviando por el emisor, y recibido e interpretando el mensaje. La referente es la situación o suceso al que haga alusión o al que se refiera el mensaje. La situación, contexto en el que el emisor transmite su mensaje y en el que el receptor lo recibe. El ruido, cualquier tipo de interferencia que afecta a alguno de los elementos que intervienen en la comunicación. Bueno, nosotros elegimos la función apelativa, que es llamar la atención del receptor, como por ejemplo, hey Carlos, ¿podrías decirme la hora? O hola, ¿sabe dónde se encuentra tal dirección? Esto quiere decir que ahí con esas oraciones llaman la atención del emisor para recibir una respuesta de él. Ya, chicas, a ver, vamos a la primera pregunta, por favor. ¿Pueden devolverse un poquito? Dice ustedes que el lenguaje es más para transmitir un sonido de palabras, para expresar o comunicar un pensamiento tanto oral como escrito. Los lenguajes desde este punto de vista, o las lenguas, ¿son iguales para todo el mundo o hay ciertas diferencias? Yo creo que hay ciertas diferencias, que no todo es igual. Ya, ¿cómo lo podríamos ejemplificar? ¿Hablamos todos el mismo idioma? ¿Lo podríamos relacionar con eso, José? No, porque no todos tenemos el mismo idioma, el mismo lenguaje, la misma manera de comunicarse. Ya, ¿por qué estará definido entonces nuestro lenguaje, chicas? ¿De qué dependerá el lenguaje que nosotras utilicemos? ¿Por qué usted habla español? Porque algo que nos enseñan de pequeños. Ya, ¿quién le enseñó a usted eso? En casa, nuestros papás. En su casa, ¿cierto? ¿Y dónde Sí. vive su padre? ¿En qué país? Aquí en Chile. Ya, ¿y qué lenguaje hablamos en Chile? Español. Y si viviera, por ejemplo, en Inglaterra, ¿qué lenguaje utilizaría? Ahí hablaría en inglés. Exacto. Por lo tanto, ¿de qué va a depender el lenguaje que nosotros manejamos o que ocupamos? Dependiendo de dónde estemos. Exacto. O del lugar donde hemos nacido o del lenguaje que nos han enseñado nuestros adultos responsables. Muy buen trabajo, chiquillas. Felicitaciones. Ya, y parece que nos queda solamente el último grupo, que es el grupo de... ¿quién me escribió recién aquí? Nosotras. Ya, vamos Cami. ¿Usted era con? Carla Zurita, Amanda Acevedo y yo, Camila Valdivia. Pero la Amanda no entró a la... Es que no podía entrar, entonces nos ayudó por WhatsApp. Ya, ok. Ya, usted, la Amanda, la Carla y la Cami Valdivia. Vamos, sí. Niña, por favor. Ya. Nuestra pregunta número 1 que dice, ¿qué diferencia existe entre la comunicación y el lenguaje? Nosotros pusimos que en la comunicación oral el mensaje es efímero, es decir, que se desvanece en el tiempo y el escrito se registra. La pregunta número 2. ¿Qué elementos son clave en el proceso de la comunicación? El emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal, porque sin uno de ellos no existe la comunicación.
Desarrolla un ejemplo de función del lenguaje representativo, un jugo en sobre. Paso 1, echar 1 litro de agua en un jarro. Paso 2, abrir el sobre y vaciar su contenido. Y paso 3, resolver y servir, perdón. Amanda, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí. ¿Podríamos desarrollar un poco más la respuesta de la pregunta número 1? Porque aquí están haciendo referencia al lenguaje oral y escrito, pero la diferencia, ¿cuál sería entre la comunicación como tal y el lenguaje? La comunicación es cuando nos comunicamos, pues y a base de eso tenemos el lenguaje, ¿o no? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Sí? Buena respuesta. Entonces, ¿es lo mismo comunicación que lenguaje? ¿O son dos figuras distintas? Son 2 figuras distintas, creo yo. ¿Por qué? Pero son 2 formas de comunicarse igual, po. La comunicación está por un lado, el lenguaje está por otro, ¿cierto? Sí, ¿Qué es lo que nos permite comunicarnos? ¿Qué nos permite? ¿Cómo nos estamos comunicando nosotras ahora? ¿A través de qué? A través del lenguaje. Exacto, por lo tanto, ¿la comunicación es oral siempre o vamos a tener distintos tipos de comunicación igual que el lenguaje? ¿O la comunicación es esta interacción que estamos estableciendo nosotras? Yo creo que depende la situación. ¿Por qué, Porque Amanda? también nos podemos comunicar a base, no sé, correo electrónico, mensajes. Exacto, tenemos distintos canales de comunicación. Muchas gracias, niñas. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Chicas, la lista la pasé cuando ustedes estaban en el aula, en las salitas pequeñas. Ahí fui revisando quiénes estaban y solamente había una persona que no estaba presente. ¿Ya? Niñas, las quiero felicitar porque hicieron un buen trabajo en poco tiempo. Se nota que aprovechan muy bien su tiempo de trabajo. Y la idea es que cuando hacemos este tipo de tareas formativas es para que ustedes vayan comparando lo que cada uno de los grupos maneja como información, ¿ya? Si bien tenemos distintos enfoques, todas tenían la respuesta correcta en función de las preguntas que se hicieron. Muy buen trabajo, chicas. Nos vemos la próxima semana, el día lunes, ¿cierto? Cuídense mucho, que estén bien. Chao, profe, gracias que Chao, está bien. profe. Chao, niñas. Chao, profe. Chao, niñas. Cuídense. Profe, Dígame. yo no puedo subir mi archivo al foro. Me dice que no puedo subirlo. ¿Cómo lo hago ahí? ¿Y a las demás también les diría lo mismo, Connie? A mí. Pero lo subimos como comentario, como escrito, porque no se podía subir un Word. Ah, ya, pero lo escribieron en el foro. Ya, hagan eso entonces, niñas, para que no se compliquen. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Como que lo cortan y lo pegan. Ya. Gracias, chicas. Gracias. Chao, Recuerden profe. que tienen hasta mediodía para subir la respuesta al foro. ¿Ya? Nos vemos con las demás, que tengo que conversar un ratito con Paulette. Profe, dígame. Lo que pasa es que, mire, yo trabajo. ¿Ya? Entonces, anoche llegué muy tarde de la pega porque yo trabajo en ¿El trabajo? patios de comida. ¿Del trabajo? Sí, y ¿Ya? me quedé dormida y entré tarde. ¿Le puedo hacer la tarea solita y se la subo? Sí, por favor, tiene que hacerla, Paulette. Y lo que sí, no quedó presente, porque cuando yo registré la asistencia usted no estaba. No. ¿Ya? Se la apagó el No, micrófono. no puede ser la tarea. Ya, sí, no hay problema. Gracias por Ya, eso. Que profe. esté muy bien, cuídese. Ya. Chao. Igual usted, profe. Nos vemos el lunes. Nos Cuídese. vemos.